Audio Jungle. Primero, ¿qué es la programación? ¿Recuerdan las preguntas que les iba a hacer? Normalmente agarro víctimas si no se lanza algún voluntario, así que pues vamos empezando con esas víctimas. Fíjate. Vamos a ver. Sí, YN, ¿quién es? ¿Cintia? Sí, soy yo. Cintia, ¿qué es la programación? ¿Qué te suena? ¿Qué es la programación? Para mí es asignar ciertas funciones o actividades a, bueno, y que ya conozco un poquito, a ciertas variables para realizar una acción determinada. ¿Ok? Sería entonces crear acciones para resolver una tarea determinada, en resumen. ¿Sí te entendí bien? ¿Correcto? Sí. Ah, perfecto. Eduardo, Lalo, Sí, ¿qué opinas sobre esto? ¿Le creemos a Aner? sí, ¿Sí? sí, claro, yo lo complementaría diciendo que es la creación de comandos o de órdenes para poder ejecutar algún proceso en particular. ¿Ok? Sería entonces comandos, como ese extra, Sí, y comandos u órdenes. comandos u órdenes para poder ejecutar un proceso o una acción en particular. Ok, perfecto. Uno más. iPhone, ¿quién era iPhone? Yo, Marco, Franco. Franco, ¿qué Pues opinas? yo lo complementaría como es un conjunto de instrucciones para realizar una tarea. Instrucciones independientemente de que sea programación o no. Pues sí, ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿qué es la programación? Si alguien más quiere darme una respuesta, me dice, y lo escuchamos. Primero, ¿para qué programamos? ¿Qué usamos con la programación? Uno de los puntos es crear aplicaciones, que alguno de ustedes ya me dijo que ha creado algo con Visual Basic o con cosas básicas, ¿no? El objetivo que tenemos a la hora de programar es crear aplicaciones, ¿no? Uno de ellos, automatizar tareas, ¿ok? Esto involucra algunos lenguajes de programación. Ya me mencionaron algunos que ustedes conocen, como C, Python, PHP. Mencionaron por ahí HTML. HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de maquetado, pero también tiene que ver con este mundo del desarrollo, ¿ok? Programamos en base a códigos, que eso sí me lo mencionaron. Son códigos, son instrucciones, también me lo mencionaron, que se utilizan en algún sistema para crear tareas, ¿no? Para ejecutar tareas. Y se basa en el uso de algoritmos, la programación. ¿Le suena en algo la palabra algoritmo? Sí, sí, bueno, a mí sí me es familiar. ¿Qué le suena como esta palabra? ¿Qué podría ser un Eh, algoritmo? bueno, yo recuerdo los algoritmos y los asociados como diagramas de flujo también, ¿Ok? que es todo el esquema, vaya, gráfico de un procedimiento a realizar, ¿no? ¿Ok? Entonces, un algoritmo, ¿qué sería? Dame un resumen pequeñito. De un algoritmo sería eh, el diagrama Ajá. o la representación gráfica o esquematizada de un proceso a realizar. Ok, más o menos, va por ahí. Está más enfocado a tu definición de diagramas de flujo, pero más o menos, va por ahí. ¿Ok? Va. Nos faltaba un poquito más de... Ok, bueno, ya nos adelantamos con el algoritmo. La programación tiene que ver también con la programación de solamente tareas, no solo en desarrollo. ¿Ok? Por ejemplo, programar tu agenda. Si tengo que crear una cita, tú vas a tu agenda, a tu libretita y dices, ok, mañana a las 7 tengo una agenda y ya estás programando algo, ¿no? Es algo que se va a hacer en un futuro. ¿Ok? Por ejemplo, la programación en un canal de televisión, ¿cómo lo recuerdan? Primero la introducción, por ejemplo, una sección de entrevistas, luego algunos chistes, alguna actividad y luego un cierre, ¿no? Todo eso tiene que ver con la programación. Dividir algo en partecitas y después ejecutarlas por medio de acciones. ¿Ok? O la programación de algún evento, como algún cumpleaños, por ejemplo, una boda. ¿Va? Tiene que ver con el tema de la programación. Ahora, la programación en informática
tendríamos que ver ahora sí qué es un algoritmo, ¿va? Que ya es lo que ya nos adelantó Lalo, si no mal recuerdo. Ok, características de un algoritmo. ¿A alguien más le suena esta palabra algoritmo? Últimamente suena mucho con eso del algoritmo de Facebook, de Instagram, algo así. ¿Le suena de algo esa palabra? ¿A alguien más? ¿O agarro una víctima? Vamos a ver. Urrutia, ¿ahí sigues? Sí, no, pues yo no sé, no me suena nada. ¿Has escuchado esta frase de el algoritmo de Facebook cambió para que tu publicidad tenga una actividad diferente? Sí, sí he escuchado, pero la verdad no, pues no le he puesto atención, o sea, no sé ni qué es. ¿Qué te imaginas? Ah, no Lo que sé, sea, lo que tú entiendas está perfecto, no pasa nada. mm, pues no sé, a lo mejor como una característica o algo así de un, no sé. Ok, no pasa nada. ¿Alguien le quiere Sí. ayudar a Urrutia? Sin miedo, muchachos, aquí no hay tabla, acuérdense. Eduardo, vi que aprendiste tú. Ah, pero ya me contestaste. Bueno, sé, Ricardo, puede ser el desarrollo que debe llevar un programa, el ciclo, ¿no? Que debe llevar y no interferir, ¿no? ¿El Buscar, ciclo? bueno, con lo que va ahí es como un inicio y un fin, ¿no? Y siempre va Ajá, a tener un desarrollo y ese desarrollo siempre se debe de cumplir, ¿no? ok. Así es. Esas serían características de un algoritmo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es lo que Sí. entiendo. Y está bien, está perfecto. Entonces, un algoritmo es esto que me acaban de comentar, ¿ok? Sus características serían que un algoritmo es finito. ¿Qué sería el algoritmo? Una serie de pasos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú vas a cocinar algo, una ensalada o pescado o algo, ¿qué es lo que haríamos primero? Partiendo de que estás en la cocina, estás enfrente de la estufa, ¿qué hacemos primero? Buscar los ingredientes. ¿Sacas los ingredientes? ¿Te escuché bien? Sí, ya. Sacas los ingredientes. Ok, estás parado frente a la estufa. ¿De dónde saco los ingredientes? ¿Abro la estufa? ¿Saco De ingredientes? la alacena, no sé. De la alacena. Entonces me muevo a la alacena. Ah, ok. ¿Sí? Entonces ahí hay una instrucción. Ir a la alacena. ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me voy a la alacena? Ok. Levanto mi pierna, bajo la pierna, adelanto el pie. Primero con la izquierda, después con la derecha. Repito, ahí hay un ciclo, ¿no? Me estoy moviendo estoy haciendo acciones para moverme a la alacena. ¿Sí es cierto? Sí. ¿Qué sigue? Ya estoy enfrente de la alacena, abro la alacena, meto la mano en la alacena, saco lo que necesito, los alimentos que necesito, cierro la alacena, me doy la vuelta, camino hacia la estufa y toda esta serie de pasos, ¿no? Lo que quiero que quede claro, que se ilustre aquí, es que esa serie de pasos es realmente toda la serie de pasos, ¿ok? No nos podemos brincar nada porque como nosotros somos los desarrolladores, nosotros tenemos que encargarnos de que todo eso funcione perfectamente. Se los platico porque al principio es lo que nos cuesta un poquito más trabajo visualizar. Por ejemplo, en esta clase no vamos a ver bases de datos, pero en algunos cursos donde tenemos que hacer bases de datos, cuando tienen este tipo de problemas, pasa que se quieren conectar a la base de datos y solamente quieren traerse la información. Pero antes de eso, hay que hacer una conexión a la base de datos, hay que pedir permisos a la base de datos, hay que ver a qué base de datos me voy a conectar. Entonces, todos esos pasitos de repente se olvidan porque estamos acostumbrados, por lo general, no siempre, a ser clientes. ¿Ok? ¿Todo bien con eso? Sí, claro. Sí, ok. Perfecto. Entonces, las características fueron que es algo finito. Si mi algoritmo es cocinar, voy a tener un inicio y voy a tener un final. ¿Ok? Inicio, ¿cuál fue esto? Estaba en la cocina, enfrente de la estufa. El proceso fue el que ya comentamos, de ir por los ingredientes, cocinar, prender la estufa, apagarla, etc. ¿Cuál sería el final? Tengo mi platillo preparado,
apagué todo ya y ya está. Ese es el final, ¿no? Tiene un inicio y un fin. Si un algoritmo no tiene fin, ahí hay un problema, ¿ok? Por lo general, ya se verán cosas específicas después, pero por lo general, si un algoritmo no tiene fin, ahí hay un problema, ¿va? Entonces, características, un algoritmo es finito, tiene inicio y tiene fin, ¿ok? Tiene una serie de pasos definidos que no son ambiguos, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? ¿Ubican a Franco Escamilla todos? Sí. Sí, es Sí, un comediante, tiene un chiste de que quiere cambiar su boiler, no recuerdo, algo con unas tuberías con gas, y va con el señor de la ferretería, le pregunta cómo cambiarlo. Dice, bueno, tienes que agarrar la tubería, tienes que apretarlo al llegue. Y es como al llegue, ok, ¿qué es al llegue? No, eso no es una unidad estándar. Entonces, todos tus pasos tienen que ser definidos, no pueden ser ambiguos. No puedes decirle nada más, calcula algo. Tú tienes que realizar ese cálculo. ¿Ok? Tienen que tener pasos definidos y evitar este tipo de ambigüedades. ¿Ok? Otra es que son pasos ordenados. Siempre hay paso 1, paso 2 y paso 3. ¿Ok? Tienen que estar ordenaditos. A lo que conocemos como las cosas básicas. Después vemos cosas de concurrencia y demás, pero hasta ahorita lo que sabemos algoritmos, tenemos que seguir pasos ordenados. ¿Va? Otra cosa que los caracteriza es que son genéricos. Así como yo hago una suma de 2 más 2, esa suma de 2 más 2, ese proceso me tendría que funcionar con cualquier otro número que quepa dentro del rango de los números enteros, por ejemplo. ¿Va? ¿Dudas de aquí? No, ninguna. ¿Todo No, bien? todo claro. Perfecto. Entonces, como una definición general, sería que son un conjunto de instrucciones o reglas definidas, ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo alguna tarea. Que es básicamente lo que me habían comentado al principio. ¿Va? ¿Dudas con eso? No. Si no hay dudas, pasamos al tema de representación de algoritmos que viene en su temario. ¿Qué usamos para representar algoritmos? Que ya vimos que el algoritmo es una serie de pasos definidos, tiene inicio y final y no son ambiguos. ¿Ok? Uno es el diagrama de flujo. Alguien ya me había mencionado el diagrama de flujo. ¿Me pueden repetir qué era ese diagrama de flujo, por favor? Creo que había sido Lalo. Sí, fui yo. Bueno, yo comentaba que era como la representación esquematizada Ajá. del proceso, pues sí, del proceso que se va a realizar. ¿Ok? Esquematizado o gráfica, no recuerdo cuál fue el concepto que mencioné. Creo que fue gráfico el concepto, pero está bien. Cualquiera de los dos está bien. ¿Ok? Entonces, un diagrama de flujo, ¿qué sería? Es la representación gráfica o esquematizada de un proceso, de un algoritmo. ¿Ok? Normalmente estos los usamos para documentar, para estudiar, planificar o mejorar la comunicación de esos procesos cuando son complejos a mi equipo de trabajo. ¿Ok? Entonces, un diagrama de flujo es una forma de representar algoritmos de manera gráfica. ¿Ok? Tenemos el concepto de pseudocódigo. ¿A qué te suena pseudocódigo? ¿Alguien lo ha escuchado en alguna parte? No. ¿Nadie? Ok. Pseudo, ¿a qué te suena? Previo, ¿Previo? ¿Escuché previo? sí, previo, preliminar, no lo sé. Ok. Pseudo, si escuchan el término pseudointelectual, por dar un ejemplo, ¿a qué te suena? Como mentira. Es como mentira, ¿no? Pseudointelectual. Como que hace que sabe, pero realmente no sabe mucho, ¿no? Esto aplica exactamente a este concepto. Pseudocódigo, pseudo es que es falso, que no es real, ¿ok?
código es código que no es real, o código falso, por decirlo así. ¿Va? Entonces, ¿qué es este pseudocódigo? Este pseudocódigo es una forma de expresar o representar los pasos que va a realizar un algoritmo en un lenguaje que sea común para las personas, que normalmente no es bueno, por regla no es un lenguaje de programación, es un pseudocódigo, ¿ok? Es una forma de representar algoritmos también. Por ejemplo, yo tenía mi diagrama de flujo, les paso aquí, tengo mi diagrama de flujo. Esta bolita, ahorita no sabemos qué es, pero podría representar alguna acción dentro de mi algoritmo, ¿no? Por ejemplo, iniciar. Voy aquí y pregunto, hago una condición, si la condición es falsa, me voy a un lado, si es verdadera, me voy a otro lado. Aquí estoy representando de forma gráfica un algoritmo. Un pseudocódigo sería es el mismo algoritmo tomarlo y representarlo en texto, ¿ok? Por ejemplo, ya no tendría esta bolita, este dibujito del diagrama, tendría la palabra inicia algoritmo, por ejemplo, o inicia pseudocódigo. Siguiente paso, pregúntale al usuario tal cosa. Segundo paso, si el usuario te contestó tal cosa, haz esto otro. Si te contestó esta otra cosa, haz esta otra acción. ¿Sí? Entonces el pseudocódigo es esto, representar tu código o algún algoritmo de forma como si te lo estuvieran platicando, ¿va? Uno de los objetivos del uso del pseudocódigo es también aprender a programar y hacer que los procesos sea posible trasladar estos procesos a cualquier otro lenguaje de programación. ¿Ok? Si tu pseudocódigo está bien hecho, por decirlo así, yo podría tomar ese pseudocódigo, así como podría tomar el diagrama de flujo y agarrar cualquier lenguaje de programación, ya sea Python, C, Go, C Sharp, Java, el que tú quieras, y podrías representar ese algoritmo, ¿no? Ese proceso lo podrías representar en cualquier lenguaje de programación. ¿Ok? ¿Más o menos? Sí. Sí, Ok, entonces su finalidad es describir un proceso de la forma más detallada posible, utilizando un lenguaje cercano a un lenguaje de programación sin ser un lenguaje de programación. ¿Ok? ¿Todo bien con eso? sí, perfecto. Sí, Va. Compilación y traducción. ¿Les suena de algo? La interpretación de este código, ¿no? Ok. La traducción, la ejecución y la interpretación. Ok, más o menos va por ahí. Va por ahí. Es un pasito atrás, pero más o menos va por ahí. ¿Va? Primero, estos dos conceptos de compilación y traducción enfocados a informática es un proceso en el que tomamos este texto en algún lenguaje de programación. Por ejemplo, creo que mencionaron C++ o C, que alguno había programado con ese lenguaje. Aquí ¿qué hacemos con C o con C++? Escribimos alguna instrucción, ¿no? Un print ln, por ejemplo, algo que para nosotros representa algo, ¿no? Nosotros como desarrolladores. Ese texto, esos comandos, la computadora no los entiende, ¿sí? Lo que entiende la computadora son puros unos y ceros. Entonces tenemos que hacer que ese texto que yo comprendo como desarrollador también lo comprenda la máquina a nivel de unos y ceros, ¿no? A nivel de código máquina. Entonces, ¿quién se encarga de hacer eso? Los compiladores, ¿ok? Que toman tu código, como lo conocemos en el mundo del desarrollo, pasan varios procesos para depurar ese código, hacer algunas traducciones, lo compilan y una vez compilado, eso ya lo puede entender la computadora, entonces solamente lo ejecuta. Entonces llega ahí la parte de la interpretación del código que me comentaban, no recuerdo quién fue, pero me comentaron que había una interpretación ahí del código, ¿no? Más o menos, ¿queda entendido? No es la idea que se hagan expertos en esto, es nada más que tengamos el concepto de qué está pasando. ¿Va? Sí, Ok, entonces, en resumen, este proceso de compilación o traducción es pasar de un lenguaje que yo conozco como desarrollador y traducirlo a un lenguaje que conoce la computadora. ¿Va? Ok. Esto nos lleva a otro tema. Hay lenguajes compilados y hay lenguajes interpretados.
¿Conocen algún lenguaje compilado? ¿O alguno interpretado que hayan escuchado por ahí que son interpretados o compilados? No, pero ¿y cuál sería la diferencia, Joaquín? ¿O cómo definimos cuál es la diferencia de un compilado a un interpretado? Va, perfectísimo. Tenemos los compilados y los interpretados, ¿va? Compilación es lo que ya les mencioné. Entonces, si un lenguaje de programación sigue ese proceso, ese lenguaje es compilado. ¿Sí? Ese proceso de pasar por un traductor y que ese traductor te lo pase a código máquina. ¿Ok? El interpretado es un poquito diferente. Un ejemplo de lenguajes interpretados es JavaScript. Ok. JavaScript no se ejecuta dentro de tu computadora tal cual. Se ejecuta en el navegador web que tú estás usando. ¿Sí? Ok. Entonces no hay un proceso de compilación. Tú simplemente tienes código JavaScript y el motor de ejecución de tu navegador interpreta ese JavaScript y realiza algunas acciones en base a lo que ya interpretó. Ok. ¿Va? Ok. ¿Más o menos queda la idea? Sí. Sí. Ok. Esto se los digo nada más para que no los sorprendan si ven en algún blog. JavaScript tiene de repente ahí alguna polémica en si es interpretado o compilado por temas ya muy específicos. Por lo general lo entendemos como un lenguaje interpretado. ¿Ok? Entonces, tenemos estos dos lenguajes diferentes. JavaScript, por ejemplo, es interpretado. ¿Por qué? Porque no tiene ese proceso de compilación. C++ o C serían compilados porque tienen este proceso de traducción de mi código de programador que yo conozco, de C o C++, a código máquina. ¿Ok? Ok. 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 Usualmente este segundo lenguaje o este resultado de la compilación es código máquina, pero no siempre es así. En algunos casos, como lo es en Java, que vamos a ver un poquito de Java para ver programación orientada a objetos, ese segundo lenguaje se conoce como bytecode. ¿Sí? Ese bytecode es un lenguaje intermedio entre el procesador y nuestro lenguaje de programación. ¿Qué va a pasar con ese bytecode? Normalmente, así es como funciona Java. Java tiene una máquina virtual, que más adelante vamos a ver más a detalle. Tiene una máquina virtual que se encarga de pasar todo tu código Java a bytecode y luego la máquina virtual interpretar ese bytecode para después pasarlo a código máquina y que la computadora ejecute esas acciones. ¿Ok? ¿Cuál fue la diferencia? Es que aquí hay un paso intermedio entre la compilación, entre lo compilado y lo interpretado. Tengo mi Ok. código normalito, lo compilo, como resultado tengo un bytecode y ese bytecode lo interpreta una máquina virtual para que después lo pueda ejecutar el procesador. ¿Más o menos? Sí. ¿Qué dudas hay aquí? Normalmente hay dudas de este lado. ¿Todo bien? Eso que usted explicó es cuando es compilado. Ok, de aquí va la siguiente pregunta. Con lo que acabamos de... Nada más quiero saber... ¿Quién me preguntó? Yo, Ana. Urrutia, Urrutia. sí. ¿Queda claro la diferencia entre el compilado y el interpretado? Ajá, sí, nada más quería saber si eso lo que usted explicó era lo compilado. ¿Esto de la presentación? Ajá, sí. Ok. Sí te voy a contestar, pero el siguiente paso era preguntarles, con lo que ya les expliqué de esto, ¿ustedes considerarían que Java es compilado o es interpretado? Compilado. ¿Compilado? Yo ¿Tú qué diría opinas, que, yo Urrutia? diría que es Ah, sí. interpretado. ¿Interpretado? Ok. Interpretado. Urrutia, ¿qué Igual opinas? interpretado. Pues es que usted dijo, ¿no? Que era interpretado. Ok. ¿Cuál sería la característica de un lenguaje interpretado? Que hay como un programa, vamos a llamarlo un intermediario, que es el que hace Ajá. la traducción Ok. sí, la traducción e interpretación de tu código fuente al lenguaje de ese mismo programa de Java para Ajá. poderlo después traducir al lenguaje binario. Tiene, o sea, por qué digo yo que interpretado? Porque tiene como
en el proceso a un intermediario, a un intérprete, como si fuera un traductor en una conferencia, vaya, ¿no? Un traductor, ok. ¿Ese traductor no te suena que es un compilador? Pero no lo estoy haciendo de forma local en el lenguaje natal de la máquina, ¿no? Creo que esa es lo que podría ser la diferencia. Ok, suena bien. Sí puede ser. ¿Alguien más tiene alguna... A los que me dijeron que era compilado, ¿qué opinan de eso? No recuerdo quién me dijo que era compilado, pero alguno de los que hayan dicho. Yo, ¿Quién es yo? Franco. Franco. ¿Qué Yo pienso opinas? que es compilado porque estuvo metiendo el código para que después lo interprete en lenguaje máquina. Hay un De hecho, proceso de pasa. compilación, ¿no? Así es, de Código compilación fuente. hacia el código bytecode y después al código máquina, para Ok. que lo entienda la máquina, vaya. Entonces, ¿compilado o interpretado? Compilado. ¿Y qué pasa con el resultado de la compilación? Ya se interpreta al lenguaje, ¿no? ¿Se interpreta el lenguaje? Sí, Entonces, ¿es compilado o interpretado? pues, compilado yo sigo. Y esa parte de interpretación, ¿qué pasó ahí? Nos va a explotar la Es como cabeza. un intérprete, Esa es la idea, esa es la idea. Ajá. ¿Me decías que es un intérprete de algo? sí, como si fuera pues, no sé, un intérprete de lenguaje de inglés o español. Ok. Entonces, en conclusión, ¿qué fue? ¿Compilado o interpretado? En conclusión, yo creo que ya es un desmadre. Nos hace Bien. pensar demasiado. En Es que resumen, bueno, sí, pero... es que sí Ajá. depende mucho desde la perspectiva donde lo veas. Si tú si conceptualizamos que para poder ser un lenguaje compilado es algo que tiene que hacerse directamente desde tu código fuente a un lenguaje máquina, Ujú. Java no lo hace. Y por eso yo Sí. digo que es un lenguaje interpretado. Más sin embargo, sigues llevando el mismo procedimiento de una compilación al Ujú. tratar de traducirlo al lenguaje del intérprete, pues. Entonces, creo que por ahí iba tu comentario al principio, ¿no? De esta pequeña pelea entre si es compilado o si es interpretado. Aquí nos comenta, ¿está bien ese razonamiento? ¿Está exactamente al que quería que llegaran? Nos comenta Raúl que puede ser de los dos, que básicamente es por eso el debate, ¿no? Y sí, exactamente, puede ser de los dos un lenguaje de programación. Se les conoce como lenguajes, no se me olvidó el nombre, perdón, pero tienen un nombre específico. Estos lenguajes de programación tienen las dos partes de un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado. ¿Cómo funciona? Yo tengo código Java, perdón, aquí está. Tengo código Java que se compila a bytecode, Ujú. ¿sí? Este proceso de compilado, de ver que la sintaxis esté bien, que no tengas errores de palabras reservadas y demás, se pasa a bytecode. Este bytecode ya compilado se interpreta por la máquina virtual de Java, ahora sí a unos y ceros. Pero aquí ya está interpretado, aquí no hay ningún proceso extra, aquí ya está interpretado de forma directa por la máquina virtual de Java. Entonces, como nos comentaba Raúl, está en el chat, por si no tiene ahí el chat abierto, nos comentó eso en el chat. Es de los dos Java, ¿ok? Tiene su parte de compilación y su parte de interpretación, ¿va? Junto con la máquina virtual de Java. Esto es por la forma en la que trabaja. Les platico súper rápido, hay algo de historia de Java. Java, a sus inicios, estaba pensado para hacer algo similar a Internet de las Cosas, pero sin el Internet. Era tener, por ejemplo, código, poder ejecutar programas dentro de tus domésticos, por ejemplo, en tu refri o en tu microondas. Entonces necesitaban una forma de ejecutar ese código sin la necesidad de tener un sistema operativo, o uno muy robusto al menos. Entonces se creó esta máquina virtual de Java que le da cierta portabilidad a Java. Entonces por eso se ejecuta en una máquina virtual. ¿Va? En resumen, lenguajes compilados e interpretados. ¿Cuál fue la diferencia? Punto extra el que me contaste.
¿Sí queda claro esa diferencia o la vemos de nuevo? No, yo creo que va de nuevo. ¿De nuevo? Ok. Compilados, ¿qué fue? Un compilado, un proceso de compilación, lleva varios pasos, ¿no? Uno es revisar que tu código esté bien, que no tengas problemas de sintaxis, que la instrucción que tú estás dando aquí, el lenguaje de programación lo conozca. Se compila, o sea, se hace una traducción de ese código Java que tú conoces, por ejemplo, a código bytecode, que en el caso de Java. Ahí hay una compilación, ¿sí? Se traduce de un lenguaje a otro, ¿va? Por ejemplo, en C++ se traduce directo al lenguaje. Hay algunos procesos extras ahí, pero en términos generales, se traduce del lenguaje C o C++ al lenguaje máquina, ¿ok? Tienes tu punto exe y eso lo puedes ejecutar sin ningún problema, ¿va? El interpretado no tiene ese proceso. El interpretado, tengo el código, no hay un proceso de compilado de revisar si la sintaxis está bien, si las palabras reservadas que estás usando son las correctas, si las variables que declaraste existen. No hay este proceso, ¿ok? Simplemente tengo el código y tengo un intérprete, ¿va? Ah, ok. Entonces, este intérprete va leyendo mi código y dice, ok, aquí quiere que yo pinte una ventanita en el navegador. Ok, voy y la pinto. Aquí quiere que meta una variable que se llama, no sé, usuario en tal cajita de texto. Entonces va y la pinta. ¿Qué pasa si esa variable no existe? De todos modos, este intérprete va a intentar pintar la información de esa variable. Va a ver que no existe y va a haber ahí un error. Va a tronar tu programa. Y vas a ver ahí la consolita del navegador todo en rojo ahí explotando. ¿Sí? Esa es la diferencia. No hay un proceso de verificación del código antes de la ejecución. ¿Va? Ok. Eso les recuerdo a términos muy generales. Todo el funcionamiento de esto tiene que ver con compiladores, la materia de compiladores, si alguien le está llevando la carrera. Y son temas muy, muy profundos. Aquí es más por encima. Queremos ver a grandes rasgos qué está sucediendo. ¿Ok? ¿Sí queda más claro para todos? Sí. ¿A alguien no le queda claro? Sí. Recuerden que no pasa nada, ¿eh? Aquí no hay tabla. Si algo no queda claro, lo vemos de nuevo. Va, entonces le seguimos. ¿Es late? Java, quedamos que es interpretado y compilado por la forma en la que trabaja. Compilo a bytecode y ese bytecode se interpreta por una máquina virtual. ¿Ok? Ok. ¿Todo bien con eso? ¿Todos? Sí. Va a haber examen al final, ¿eh? Si no, no hay tabla, pero sí hay examen. Ok, no les dije también, de repente hago chistes malos en mis clases. Si se rinde el chiste, son puntos extras. Si no, pues se quedan igual. ¿Va? Pero ya escuché ahí un punto extra. Muy bien. Entonces, paradigmas de programación. Pues, uno aquí me parece. Compilación, no. Ok, siguiente concepto. Paradigmas de programación. Esta palabra paradigma, no pienses en programación ahorita. Paradigma, ¿qué te suena? La palabra paradigma. ¿Alguien? Vamos a ver. Ricardo, ¿qué te suena esta palabra paradigma? Lo que tú recuerdes o entiendas, ¿eh? Recuerden que aquí no es la idea que tengan la respuesta correcta. Como algo que tiene, algo que te puede sorprender o no sé, puede, bueno, me suena a algo sorprendente, ¿no? Paradigma, no sé, algo ¿Ok? que puede tener un resultado aceptable, no sé, no sé, me viene a la mente ese concepto. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguien tiene algún otro concepto de esto? Es como un modelo existente. Ok, esto va un poquito más orientado a lo que necesitamos. Paradigma sería más como un modelo, ¿va? Un modelo, algo que ya existe, ¿no? Algo que se hace de alguna forma, ¿va? Entonces, un paradigma en programación
¿Como un acordeón? Podríamos verlo como una forma de hacer las cosas. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, ¿qué sería un paradigma en cuanto a educación? Que sabemos que pues, entras primero al kinder, ¿no? Y terminas tu educación preescolar, luego te vas a la primaria, luego a la secundaria, luego a la prepa, luego a la universidad, luego haces una maestría, un posgrado, un doctorado. Ese paradigma de los estudios es una forma de hacer las cosas que se implementa ahorita, ¿no? Entonces ese paradigma sería una forma de hacer algo. ¿Sí es cierto? Si de repente no te hace sentido algo que estoy diciendo, me puedes decir, lo debatimos, ¿eh? No pasa nada. ¿Va? Entonces, tomando como base que un paradigma es una forma de hacer las cosas, un paradigma de programación, ¿qué sería? ¿Qué te suena? Una secuencia de pasos. ¿Ok? ¿Podría ser? Eso de secuencia de pasos a lo mejor va un poquito más enfocada hacia lo que es un algoritmo, pero podría ser. O sea, falta complementar Un esa patrón. respuesta. ¿Un patrón? Sí, sí podría ser. Dame un ejemplo de ese patrón. um, ¿Quién me dijo lo del patrón? yo, Franco, Michael. Ajá. lo sigo pensando. Ah, está bien, no te preocupes. Entonces, paradigma quedamos que es una forma de hacer las cosas, ¿no? De hacer algo. Sí, pues sería Paradigma de como, programación. Ajá. como dijiste, ¿no? Como ya un modelo a seguir, como bueno, yo lo asocio así, ¿no? Como Ajá. como te dije, un acordeón o o un instructivo a seguir. Ok. Va por ahí, va más o menos por ahí. Sí, como el patrón de un celular, no sé, para desbloquear o para seguir, o para iniciar el equipo. Ok, ¿cuál sería el paradigma ahí? Que los celulares tienen una forma de bloquear y desbloquear la pantalla, ¿no? Sí, Entonces, el paradigma no es tal cual el patrón, es el hecho de que tienes que usar un patrón, una contraseña para desbloquear tu teléfono. Es una forma de darle seguridad a tu teléfono. ¿Sí, sí se cacha más o menos? sí. Entonces, un paradigma en programación, ¿qué sería? Si un paradigma creemos que es una forma de hacer algo, paradigma de programación sería una forma de programar. ¿Sí? ¿Les da de la idea? ¿Les hace sentido? Ok. ¿Qué paradigmas de programación conocemos? ¿Los que están en la carrera, les suena de algo algún paradigma de programación? Orientado a objetos. Orientado a objetos es un paradigma de programación. ¿Alguna otra que hayan escuchado? Pues yo de estos cuatro que nos estás poniendo, Ajá. sí había escuchado lo de orientado a objetos y lo de programación funcional. Ok. ¿Qué características recuerdan de alguno de estos? Recuerden que son preguntas solamente para buscar un razonamiento, ¿va? No es para la respuesta correcta nunca. ¿Qué te suena a ti o qué recuerdas que te hayan mencionado sobre programación orientada a objetos y programación funcional? Pues yo entiendo que es más bien el tema o la diferencia que yo entiendo entre orientado a objetos y una programación funcional Ujú. es orientado a objetos específicamente para algún elemento dentro del lenguaje que estás utilizando, ¿no? No sé, llámese un módulo en específico o algún botón de acción en específico. No sé si estoy en lo correcto. Y ya la programación funcional, creo que a una programación enfocada a todo un ciclo o un proceso. Ujú. No sé si esté bien el razonamiento. Grandes rasgos, sí. Programación orientada a objetos, como su nombre lo dice, todo lo vemos como objetos. ¿Sí? Como cada uno de los elementos, ¿no? Programar o asignar funciones a cada uno de los elementos. Es parte al asignar funciones. Por ejemplo, un objeto tendría dos partes súper generales, ¿no? La descripción del objeto, por ejemplo, un carro. ¿Cómo describes un carro?
es de color azul, tiene 4 llantas, tiene 4 puertas, una cajuela, tiene espejos, tiene motor, tiene etcétera. ¿Sí? O sea, ahí estamos describiendo un objeto. Eso, en algún punto, para que sea programación orientada a objetos, hay que hacer una abstracción y pasarlo a código, ¿no? Aparte tiene funcionalidades, ¿no? Que es lo que me comentabas ya de las acciones. Que tiene, por ejemplo, una funcionalidad de un carro, ¿qué sería? Encender. Prender el carro, hacer que el motor funcione. ¿Sí? Acelerar sería también otra función, frenar, hacer cambio de velocidades. A lo mejor esa acción de los frenos, se llaman ABS, que abre y cierra muchas veces una palanquita para que no frenes de golpe y te vuelques en el carro. O sea, todas esas serían acciones y lo que ya mencionamos, la descripción de un objeto. Entonces, programación orientada a objetos está basada en eso, en describir cosas de la vida real, entre algunas otras cosas, pues, pero también describir cosas de la vida real, hacer una abstracción a código y poder implementarlos para dar una solución. ¿Sí? Entonces, eso de ahí sería una forma de programar. ¿Qué es eso? Orientado a objetos. Tomo cosas de la vida real y lo paso a programación. Y a partir de eso doy soluciones que un conjunto de otras ramas de la programación orientada a objetos me ayudan para hacer desarrollo. ¿Va? Programación funcional, por ejemplo, en JavaScript, toda esta programación está enfocada a funciones, al uso de funciones y un poquito más matemática en su fundamento. ¿Ok? Esto no lo vamos a ver tal cual, solo se los menciono para que sepan que existen, ¿no? Ciertas diferentes formas de programar. Entonces, la que sí vamos a ver muchísimo es programación estructurada. ¿Te suena de algo? ¿A alguien le suena de algo? Programación estructurada, los que estamos en la carrera, ¿se los han mencionado? Pues creo que es algo similar a la programación funcional, ¿no? Es como ir paso a paso en la secuencia de lo que estás programando. Ok, esos paradigmas de programación, objetos y funcional, engloban también la parte estructurada. La programación estructurada hace referencia a código que se ejecuta de arriba para abajo en un orden específico. ¿Sí? Básicamente el programa de Hola Mundo que hacemos al principio de que estamos aprendiendo algún lenguaje, es eso, es programación estructurada. El uso de condiciones, el uso de ciclos para hacer muchas veces un mismo proceso. Todo eso es parte de la programación estructurada. ¿Va? En resumen muy, muy resumido, programación estructurada es código que se ejecuta de arriba para abajo y puede tener ciertas condiciones o ciclos. ¿Va? Orientado a objetos es programación que se basa en representar objetos de la vida real a objetos ya tangibles en código. ¿Va? Y programación funcional hace referencia a programación que se basa en el uso de funciones, que más adelante vamos a ver qué es. Y está basado en algo más matemático. ¿Va? Y programación orientada a aspectos es algo que es un poquito menos común que se menciona en las carreras, pero está basado en crear programas que estén divididos en aspectos, se les llama, para que sean independientes entre todos y que si alguno se cae, los demás no se afecten. ¿Va? En resumen, muy, muy resumido de los 4 serían eso. Entonces, lo que a nosotros nos interesa ahorita es entender qué es un paradigma de programación. Ahorita con esta plática que les di, si tú ves en un examen, explícame qué es un paradigma de programación. Cintia, ¿qué pondrías? ¿Sí, Que es Cintia? una forma, sí, es una forma o un modelo, un ejemplo de hacer las cosas, en este caso de programar, en el cual puedes elegir alguno de estas 4 formas, ya sea estructura, la orientación a objetos o la programación orientada a objetos o la programación funcional. Ok. Estas no son las únicas, ¿eh? Hay muchos otros paradigmas de programación, pero estas son las que son un poquito más mencionadas. ¿Va? Ok. Bien. ¿Alguien más me quiere dar su definición de paradigma de programación? Para reafirmar lo que entendimos. Aner. Sí, bueno, yo entiendo que paradigmas de la programación es un conjunto de instrucciones o una manera predeterminada de hacer las cosas
y pues puede ser estructurada o orientada a objetos y orientada a aspectos o funcional. Entre otras. ¿Va? Entonces, paradigma de programación es una forma de programar, solamente una forma específica de programar. Puede haber varias, entre algunas, las 4 que estamos viendo aquí. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la estructurada y vamos a ver un poco de orientada a objetos. ¿Va? ¿Fácil y sencillo? Va, entonces vamos a lo que sigue. Palabras reservadas. ¿A qué te suenan las palabras reservadas? Vamos a ver con Lalo. ¿A qué te suena una palabra reservada, Lalo? ¿Qué es eso? Yo, Franco, Franco, ¿a qué te pues suena una palabra básicamente, reservada? Ajá. pues es como el glosario o el directorio de la programación, no sé. Ok, glosario directorio, ¿suena bien? ¿Qué más entendemos por palabra reservada? Recuerden que no es para una respuesta correcta, es para un razonamiento que digas, esto me suena a que podría existir en algún lenguaje de programación tal cosa. O me suena que es un paradigma, o que me suena que es algo. ¿Sí? Ricardo, ¿a qué te suena esto de las palabras reservadas? Hay ciertas palabras en los lenguajes de programación que no se podrán utilizar, como, no sé, variables y todo eso. Ajá. No sé, un ejemplo, Java, ¿no? Es una palabra algo ya reservada sobre lo que es la programación de Java Ajá. y no la puedes utilizar, ¿no? No sé. Ese es mi... Básicamente es eso. ¿Sí? En analogía, tú tienes tu computadora, ¿no? Le instalas un Windows y ves tu disco duro que es de 500 gigas, que solamente tienes 450 gigas de esos 500 que tú compraste. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tienes 50 gigas, es por dar un ejemplo nada más, que están reservados para el sistema operativo. Entonces, es información, es espacio que tú no puedes utilizar. ¿Sí? Eso pensando en un sistema operativo y tu computadora. Una palabra reservada en un lenguaje de programación, que recuerden, un lenguaje de programación no es más que texto con algunas palabras reservadas, como estamos viendo, que representan alguna acción. Entonces, esas palabras son reservadas del lenguaje, son exclusivas del lenguaje. Entonces, si tú quieres escribir algo con esa palabra o crear algo nuevo con esa palabra, no se puede porque ya está reservada por el lenguaje. ¿Va? Y vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver la definición, que son un conjunto de palabras específicas que son utilizadas por un lenguaje de programación. Esas palabras están definidas por el lenguaje y no podemos definir variables, por ejemplo, con estas palabras. Esto de aquí es algo similar a un pseudocódigo. Ahorita vamos a ver por qué no es un pseudocódigo, pero es algo similar a un pseudocódigo. Tengo esta palabra que dice algoritmo y está en color azulito. ¿Sí es cierto? ¿Sí se nota? Entonces, esa palabra que está en azul es una palabra reservada del lenguaje. O sea que si yo le digo definir algoritmo como una cadena, no puedo hacerlo porque algoritmo ya existe y está reservada por el lenguaje. ¿Sí? ¿El concepto se entiende más o menos? Sí, sí queda claro. Bueno, para mí sí queda claro. Ok. ¿Para alguien no queda claro? Todo bien. Vale, seguimos entonces. De todos modos, si en algún punto algo no queda claro, me dicen y nos regresamos, ¿ok? Entonces, estas palabras reservadas no las podemos utilizar para definir, por ejemplo, variables, que es eso que estamos haciendo aquí, o nombrar algo, ¿ok? Aquí tenemos también el concepto de IDE, que sería Entorno de Desarrollo Integrado en español. Básicamente es tu Word, pero para programar, ¿va? Por lo general, estos ambientes, este Word para programar, nos va a ayudar a marcar en otro color o de negritas o de alguna forma las palabras reservadas del lenguaje. En la mayoría de los casos, no siempre es así, pero nos ayudan a marcar las palabras que yo no puedo utilizar para generar algo nuevo. ¿Ok? Ok. ¿Todo bien? ¿Fácil y sencillo?